Un saludo a todos, muchas bendiciones. En el video del día de hoy voy a hablar o tocar el tema de la soledad en el camino espiritual. Hay muchas personas que vienen a verme hablándome de que se sienten solas, que estudian la Cábala y aún así no entienden, ¿no? Cómo es que todo ha estado cambiando. Em, Están experimentando de alguna forma una especie de rechazo muchas veces por familiares, porque los familiares, al ver que la persona, pues quizás tenga ahora una nueva creencia, digamos, o una forma diferente de ver la vida, porque la Cábala no es una religión o un dogma. Muchas personas se sienten pues incomprendidas a veces en el matrimonio, porque la pareja quizás no le gusta la cábala. Yo pongo el ejemplo de la cábala, pero puedo poner cualquier ejemplo de cualquier tradición espiritual. Simplemente cuando una persona adquiere una enseñanza nueva, su entorno completamente empieza a reaccionar a esto, ¿no? Entonces muchos amigos se marchan, hay rupturas en el matrimonio, la familia deja de hablarle, la gente quiere encasillarle dentro de sus mismas creencias, su mismo pensamiento. Y cuando la persona deja de vibrar con la misma creencia del otro, simplemente siente que se va quedando solo o aislándose. Y esto es, les decía, algo que quisiera hablar brevemente, porque hay algo interesante acá, ¿no? Algo a lo cual debe de explicarse. Y yo, claro, hablo del contexto de la Kabbalah, porque es mi tradición. A mucha gente les digo, me dicen, ¿no? De que estoy estudiando las Cábalas, las cosas han cambiado, las cosas parece que no me van bien. Y que experimentan, ¿no? Un poco de quedarse como un poco aislados. Y claro, piensan que es la Cábala. No es la Kabbalah. Aquí hay algo muy importante y es que si una persona ahora empieza a tener un conocimiento nuevo, a pensar diferente, a hablar diferente, a expresarse diferente, a creer diferente, pues sencillamente no puede su vida ser igual a un mes, un año, o 2 años, o 3 años atrás, o tiempo atrás, porque obviamente ha evolucionado, obviamente ha cambiado. Si no, ¿para qué estudiamos cábala? Porque usted cree que cuando usted estudia algo va a quedarse todo igual. No, todo se mueve. Todo se mueve. Y otra vez, digo cábala, pero puede ser cualquier religión, cualquier sistema. Las cosas se mueven, nada puede quedarse igual. ¿Por qué? Porque sencillamente su vibración, su pensamiento ya no es el mismo del círculo que le rodeaba, de sus familiares, de sus amigos. Todo empieza a transformarse, todo empieza a cambiarse, todo empieza a moverse. Se le empieza a mover la ilusión de la seguridad a las personas de pensar de que la vida es todo un compañerismo, nos estamos acompañando hasta el final de los tiempos. No es así. Las almas son independientes, las personas están en constante evolución de sus creencias, de su pensamiento y por tanto eso implica que su círculo cercano también está moviéndose, sus relaciones, sus amistades, contacto con la familia. Entonces todo empieza a moverse. Y esto es, les digo, con cualquier nueva ideología, pensamiento, creencia, hasta en el aspecto económico. Una persona que empieza a crecer y a prosperar económicamente y quiere seguir prosperando en ese camino, eventualmente tiene que ir dejando atrás a todos los amigos que tenía y muchas veces tiene que dejar hasta a los familiares porque muchas veces no lo apoyan, no lo comprenden, no lo siguen en ese camino. Y está bien, porque vuelvo a decir, las almas son libres, las almas son independientes. Ahora, específicamente en el camino espiritual hay algo muy importante también aquí a clarificar. Entre más la persona profundice en busca de la verdad, en busca de romper todos esos velos y llegar lo más cercano posible a la verdad. ¿Y qué es la verdad? El conocimiento del Ein Sof, que ya sabemos que nunca llegamos a la verdad absoluta, pero no significa que la verdad no existe, la verdad existe. Solo es que constantemente está actualizándose, es como la ciencia, constantemente vamos siendo más, y eso se va construyendo sobre escalones que son firmes. Esos escalones son firmes. Y van rompiéndose velos y velos hasta tener mucha más actualización y constantemente estamos aumentando nuestros niveles de conciencia o de entendimiento de la vida, de la realidad y de nosotros mismos. Y por tanto, cuando una persona ha emprendido ese camino, ya es muy difícil de regresar atrás, porque esa persona ya no puede ser manipulada o engañada por la sociedad, por los discursos que te den en la televisión, por las mentiras que te quieran sembrar o poner la política, por las fantasías o mitos que te pueden poner en las religiones.
Es muy difícil para esa persona una vez que has, como dicen los místicos, ¿no? Una vez que has visto la luz, es muy difícil que venga a contarte un cuento porque es que ya tú sabes el mecanismo del por qué aquel piensa así, de dónde sacó ese pensamiento, qué es lo que hay detrás, o sea que puedes perforar la realidad y puedes ver más allá de todo. Y te das cuenta de que al final todo es una construcción. La sociedad, la familia, todo es una construcción. Entonces, para una persona, entre más profundices en el camino espiritual, te vas a ir quedando solo. Porque al final el camino espiritual te vas a dar cuenta que ese despertar espiritual que le llaman no es más que al final eres tú y Dios. Es simplemente, vas a romper todos los velos y darte cuenta que al final se trata simplemente de ti y la divinidad. Eso es todo. Lo demás es agregado. Familiares, hijos, amistades, todo lo demás son agregados. Pero al final de todo, se trata de ti y Dios, la divinidad, el infinito. Ya, no hay más nada, porque las demás personas también son ellos y la divinidad, independientes. Hay un apoyo, sí, son las amistades, la familia, tal, tal, muy bien. Pero al final se trata de ti, de tu interior, de tu corazón, de tu conciencia. El camino de cada cual es individual. Dios le da un libre albedrío a cada cual independiente. No es una masa de gente que para donde tiren la pelota y corre el grupo de gente. No. Las almas son independientes, las almas son libres, las almas están constantemente evolucionando y buscando y cambiando su vibración. Y al final de todo, el mundo y todo lo que hay es simplemente como un agregado. Y ese camino, el que todavía no está listo, le puede costar un poco de trabajo, le puede dar un poco de temor, se asusta, hoy me quedo solo, no quiero estar solo. Porque es que la gente tiene miedo de estar con ella misma. La gente tiene miedo de estar a solas con ella misma. Y al final, tarde o temprano, yo les puedo asegurar que vas a llegar ahí. Vas a llegar ahí. En esta vida, en otra, cuando sea, vas a llegar ahí porque así está diseñado. Vas a llegar a esa circunstancia y llegará el momento en que vas a disfrutarlo, te vas a dar cuenta de todo ese mecanismo que está construido. La gente les decía, vas a escuchar muchas opiniones, mucho ruido, eso está bien, eso está mal, eso es fanatismo, esto no sé qué, el sabio fulano de tal dijo que esto no era así, bla, 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 bla. Tienes que callar la boca a todas esas voces, a todas, a todas. No puede quedar una, a todas tienes que callarlas, que solamente sea la voz de Dios en tu interior el que te habla. Ahora, eso es muy difícil. Para llegar a ese nivel hay que pasar muchas vidas, mucha reencarnación. Y por eso es que hay personas que vienen a la Tierra y los ves que se van y se aíslan como ermitaños. Son los monjes que viven en los monasterios aislados, por ejemplo, el Monte Athos, esos monjes que viven allá en unas islas en Grecia y llevan siglos ahí, no saben del mundo, no se conectan con nada. La gente los criticará, dirá lo que quiera, eso no es la espiritualidad. Usted diga lo que le dé la gana. ¿Usted cree que a ellos les importa? Tampoco entienden por qué la gente se mete en lo que no le interesa tampoco. La gente vive la vida como quiere. Ellos son felices, están solamente con Dios. Y son felices, entonces eso qué le importa a nadie. Eso es un nivel de conciencia que la gente normal no lo entiende. Y digo gente normal entre comillas, porque me refiero a la gente bueno, la vida, ¿qué es la vida? Para las personas, la mayoría de es, ay, bueno, vengo aquí a pasarla bien, a casarme, a tener hijos, si no, no puedo ser feliz, a progresar, a tal, y que si aquel se enfermó y el hijo y no sé qué, ay, qué dolor de cabeza. Esas son cosas de las personas comunes, pero un místico que está en un nivel profundo pasa de todo eso. Claro, esa no es como funciona el mundo. Por eso es que este camino es de pocas personas. No es todo el mundo el que está despertando este entendimiento. Por esto es que eso es un camino tan estrecho y pequeño que no todo el mundo entra por aquí. Y que esto requiere lágrimas, sacrificio, soledad, vacío, incomprensión. Por eso yo recomiendo mucho y tanto recomiendo las biografías de los místicos. Cualquier místico de cualquier tradición, lea las biografías que vas a ver que han pasado por lo mismo. No importa la religión. Cuando lees las biografías de los místicos te das cuenta que ellos lo que pasaron fue una batalla tremenda de soledad, de sentirse incomprendidos. En la religión que estaba los perseguían, los excomulgaban, los acusaban, blasfemaban de ellos.
Y ellos todo el tiempo llorando, sintiéndose incomprendidos, ahora rezándole a Dios, pidiéndole ayuda, Dios mío, sálvame. Al final nadie te salva, porque la divinidad te deja a ti para que seas tú el que se transforme. Un proceso espiritual debe transformarte, ya no vas a ser otro. Ya no vas a ser el mismo, perdón, vas a ser otro. Entonces, cuando ves esas biografías, hay incluso hasta películas sobre los místicos, puedo decir cualquiera, de cualquier tradición, todos pasan por lo mismo. Es un camino de soledad. Y no es la mayoría de las cosas en la sociedad, porque normalmente las religiones están establecidas para crear una comunidad, para que usted sea un buen padre de familia, que usted se case, que usted sea un buen maestro, un buen rabino, en la comunidad, la comunidad, la comunidad. Está muy bien. Yo no estoy hablando contra esas cosas. Pero hay un nivel mucho más allá de todo eso, donde la persona ya pasa de todas esas cosas, porque ha llegado a una comprensión tan profunda de sí mismo, de la vida, y eso no es lo que le satisface. Ya esta persona está vibrando en un nivel de conciencia diferente, y son estas personas que les digo, que se aíslan, que viven solos, los monjes que viven, les decía, en esos monasterios, montañas, los hindúes, los mismos judíos también los hay. Están en todo sitio. Son personas que muy tranquilos, muy solitarios, porque sencillamente no encajan en la sociedad. Sí, son seres humanos, pero realmente son casi seres divinos. No son de este mundo. Han venido quizás aquí a experimentar, quizás a experimentar eso, la soledad, a encontrarse con Dios. Y eventualmente lo abrazan, lo viven. Es como los grandes filósofos. Los grandes filósofos de la antigüedad eran igual, parecidos, ascetas, meditando, profundizando. Mayormente estaban solos porque la sociedad no los comprendía. Hay un momento en que dicen que Sócrates se sentó desde por la mañana, todo un día completo, debajo de un árbol y de ahí no se movió, solo pensando. La gente común o normal no hace esas cosas. Cuando miras las biografías de los grandes genios, los grandes compositores, músicos, Beethoven, Mozart, los grandes matemáticos, eran gente que no eran del común. Porque para tú ser grande a ese nivel, tienes que aislarte de todo, igual que Isaac Newton. Son personas que no viven para otra cosa, sino para su tarea. Ya, solamente viven para eso. Entonces, la mayoría de la gente ven esa gran luz y dice, oh, yo también quiero ser, pero cuando empiezas a transitar este camino, ya huyen de eso. Uy, no, 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 me da miedo. No, yo quiero casarme, ay, yo quiero tener hijos, ay, yo quiero hacer esto. Son gente que todavía están detrás de la materia y de cosas. Y está muy bien todo eso, pero que sepan que hay almas que están en un nivel de conciencia tan grande que usted los puede ver, parecen seres humanos, pero son realmente como ángeles, seres divinos, a un nivel tan grande que eso no lo comprende nadie, los critican, les dicen cosas, y a ellos les importa tres pepinos lo que la gente diga, porque es que al final, como les digo, pasan de todo, se dan cuenta que todo eso es hasta un mecanismo para hacerlos desistir de ese camino, y eventualmente los místicos realmente aman la soledad. Quieren estar solos, no quieren saber de nadie, no quieren hablar con nadie, no quieren que nadie los moleste. Ellos están felices en la soledad, sin nadie. Y eso es una cosa que la mayoría del mundo no comprende. Y el que entra al camino espiritual empieza a experimentar estas cosas y dice, ay, es que no, que nadie me comprende, que no tengo amigos, que estoy solo. Bueno, bienvenido al camino espiritual. ¿Se puede ser un místico y estar casado y tener familia? Sí, está bien. Yo no estoy diciendo que no. Y está bien. Pero hay un nivel que va más allá de todo eso. Y por eso es que lo maravilloso de la reencarnación es que en una vida usted puede venir y experimentar eso, en otras vienes y vas a ser un monje en otro lugar. No tampoco te quedas en la misma religión, porque las almas son libres. La gente puede rotar de religiones en diferentes reencarnaciones para enseñarte que la divinidad está manifestada en todo sitio. Entonces el camino espiritual es ese. Empiezas a experimentar un camino de soledad hasta que eventualmente amas esa soledad. Disfrutas toda esa soledad. Y te importa poco lo que el mundo diga y lo que la gente diga. ¿A quién le importa lo que la gente diga? La gente siempre va a hablar, sea bien o mal, entonces ¿qué le importa que diga lo que cada cual? Cada cual que se mete en sus asuntos. Pero has de saber que si estás sintiendo esto, estás experimentando esto, bueno, bienvenido al camino espiritual. Eventualmente te vas a encontrar personas y te vas a juntar, vas a tener amigos que son como tú. ¿Eh? Por eso es que los monjes crean comunidades de otros monjes, pero ellos no viven juntos. Cada cual está en su mundo. Se juntarán en algún momento a comer, a relacionarse y tal, porque es importante también esto, ¿no? Y aún así hay muchos de ellos que se desaparecen del mundo.
y se van y se aíslan. Por ejemplo, Rabí Luria estaba casado con hijos y no veía ni a la mujer. Se pasaba la semana entera meditando en una choza que tenía en el río, porque él vivía en Egipto, ¿no? Rabí Luria se crió en Egipto. Tenía una choza del otro lado del río Nilo, que hice la semana entera meditando y rezando en una choza, como una cabaña que tenía al lado del río Nilo. No veía a la familia, no veía amigos, no se relacionaba con nadie, no hablaba con nadie, era un ermitaño. Y estuvo, creo que fueron como 20 años. Rabí Isaac Luria, el gran cabalista. Nada más veía a la mujer una vez a la semana, venía a verla para el Shabbat, celebraba el Shabbat y después, ya. Entonces son personas que están en un nivel grandísimo. No es la mayoría de la gente. Y la gente va a decir, no, no hagas esto, no, es que eso no es algo de que yo quiera ser así. Es que la persona para hacer estas cosas ya tiene que estar en ese nivel de diferentes vidas y encarnaciones. Cuando llega y eso está en su vida, olvídese que eso no lo detiene nadie. Nadie lo va a detener. Y las almas van a encontrar las maneras de realizarse de esa manera porque son felices en su soledad. Porque luego a decir, al final de todo te das cuenta que el camino espiritual eres tú y Dios. No hay más nadie. Ni esposa, ni hijo, ni papá, ni mamá, ni hermano, nadie. Todo eso es una construcción, porque esas también son almas independientes que tienen sus caminos independientes. Y por eso dice la Torá, y el hombre se casará y dejará a su padre y a su madre y se unirá y se irá a su familia. Las almas son libres, todos son construcciones. El amor se expresa de muchas formas y le hemos dado nombre. Amor al hijo, amor a la esposa, amor al papá, amor a la mamá, amor al amigo. Son nombres que le hemos dado. Pero esos son etiquetas. En algún momento los místicos están así, como Rabí Luria, 20 años solo, como Rabí Abraham Abulafia, sí, tenía a sus discípulos, enseñaba, pero cuando tenía que irse de la gente, se iba del mundo y como fue en la isla de Comino, en Malta, se aisló de todo el mundo, se fue y dejó a todo el mundo, y después desapareció. Entonces, son personas que, voy a decir, caminan entre nosotros, parecen seres humanos, pero son como ángeles caminando entre nosotros. Y así les puedo poner muchos ejemplos. No es la mayoría de las personas porque la mayoría de las personas no están en ese nivel. Pero entre más el alma va subiendo, va a empezar a sentir esto. Y eso no lo puede detener nadie. Hoy que tengo miedo, que estoy solo. No lo va a detener nadie. O en esta vida o en la otra, en algún momento usted se va a quedar solo. Ese es el camino espiritual. Ese es el camino espiritual. Y está, le decía, en todas las tradiciones. Y les pongo el ejemplo de Raíz de Gloria, les puse el ejemplo de Abulafia, les puedo poner el ejemplo de muchos. Si vamos al texto bíblico, montones de historias. Los profetas, Jeremías era uno de estos. Nunca se casó, estuvo solo, la gente lo incomprendía, decían que era un loco, lo tiraron pomposo. Ese es el precio a pagar por la mística, porque ya estás aquí, pero tu mente está en otro mundo, es como un genio. Y por eso es que a los genios le dicen que están locos. ¿Por qué? Porque le están aquí en cuerpo, pero su cabeza, su mente está en otros mundos. Y llega un momento en que estas personas tienen un nivel de conciencia tan grande que ya no pueden bajar más a la tierra, porque ya no son de este mundo. Logran un nivel de conciencia tan grande que no pueden funcionar en esta vida. Ya no pertenecen a este mundo. Recuerdo, me vino a la mente ahora una historia de un judío así también, creo que fue en Nueva York, me parece, no recuerdo bien. La historia me la contaron cuando estaba en Israel. Él se casó, tenía esposa, tenía hijos, pero eventualmente todo eso era un vacío para él y se fue a los bosques. A eso, no recuerdo si fue en los bosques de Nueva York o no sé en qué estado, pero fue aquí en Estados Unidos. Solo, vivía como un pobre, sin nada, dormía a la intemperie. Y la gente que pensaba que estaba creo como un loco. Hasta que un día un periodista lo entrevistó y cuando conversó con este hombre se dio cuenta que era un genio en Torah, en Kabbalah, en todo, era una eminencia. Pero ya todos esos conocimientos no le permitían estar en la sociedad. Tuvo que irse desde todo, porque ya te das cuenta que todo es una construcción. Entonces, es muy difícil saber la verdad de todos esos temas, porque después o te quedas ahí y finges, sabiendo que todo es mentira, y tienes que fingir y creer para que la gente crea, o eres honesto contigo mismo y al final eventualmente tienes que aislarte de todo el mundo. Y por eso es que existen los monasterios y los místicos y Luria que se iba a 20 y pico de años solo y no veía a nadie. Entonces, este hombre eventualmente lo descubrieron, le hicieron algunas entrevistas
Yo leí algunas cosas sobre él en algún momento, ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero eventualmente cuando la gente empezó, oye, hay un místico, porque la gente es así, la gente enseguida cuando sabe que hay un gran místico, algo, la gente va de curiosa. Cuando fueron después a verlo, el mismo día que revelaron la entrevista, el hombre murió. Murió. Porque así funciona el mundo espiritual. En el momento en que una gran luz se revela, ¡pum!, desaparece. Como una gran estrella. En el momento que llegas al máximo concentración de energía, ¡pum!, explota, ya desaparece. Cumpliste tu función. Entonces es así, ¿no? Es que el camino espiritual, y esto lo hago, lo digo para aquellas personas que puedan estar sintiéndose un poco solos, incomprendidos, es que es así. No es la Kabbalah, no es nada. Tú puedes estudiar filosofía, psicología y te va a pasar igual. Te va a pasar igual porque es que después es muy difícil. Si la gente no está al mismo nivel que tú, ya no estás encajando. Empiezas a estudiar filosofía, empiezas a estudiar psicología y después te va a costar encontrar una pareja estable, porque la otra persona, si no elevó su nivel de conciencia y está en tonterías y perdiendo el tiempo, no encaja con tu nivel, que andas buscando todo el tiempo superarte, crecer y no sé, buscar la manera, estás evolucionando, vibrando con otra energía, eres incompatible con esa persona en ese momento. Y es que es así, las almas son libres, todo funciona por contracción, expansión. Y esto lo explico, vuelvo a decir. Si usted está experimentando ahora mismo un camino de soledad, en la mística, en la espiritualidad, bueno, tiene que saber que esto es normal. Es normal porque al final de todo es sacarse todos los velos y honestamente quedar contigo y la divinidad. No hay más nada. Eres solamente tú y Dios. Los demás son agregados, apoyados. Ya está. Y la mayoría de las personas tienen temor a estar con ellos. No pueden estar 3 segundos solo porque le da miedo. Hoy estoy solo. Y tienen que estar caminando, buscando, conversando, porque hoy está la soledad, qué miedo. ¿Con quién te vas a encontrar? Contigo mismo. Entonces tienes temor a estar contigo mismo, no te soportas a ti mismo. Significa que todavía no están en el nivel que se requiere. No están al nivel que se requiere. Pero eventualmente, en esta vida o en la otra, en la que sea, van a llegar a este nivel. Y van a experimentar el vacío, y van a experimentar la soledad, y van a experimentar la oscuridad, y van a ver la luz entonces. Y cuando veas la luz, estarás en un estado de alegría y de placer y de felicidad tan grande que constantemente, todos los días, es como un estado de deleite que eso no se puede explicar, solamente se experimenta. Y eso, les decía, está presente en todos los seres humanos, en cualquier religión, cualquier espiritualidad. Y al final, como te digo, cuando llegas a ese nivel de conciencia, te importa poco lo que diga la gente, lo que crea nadie, es que, porque te das cuenta de que cada cual es un mundo aparte. Y cuando todo el mundo está dándote opiniones e invadiéndote, es precisamente por eso, porque las personas, como no están a solas con ellos mismos, prefieren estar metidos en la vida de los demás. Y por eso es que el místico está enfocado en él, en su trabajo, en su crecimiento, y cuando suceden cosas, simplemente llega el momento y digo, ojo, esto no es todo el mundo, yo mismo no estoy a ese nivel, de esos místicos que simplemente ya, hay algunos que desde pequeños están solos, viven en monasterios, se van a los monasterios. Yo les recomiendo, vean esos documentales de los monjes del monte Athos. Muy interesante. Eso es una isla que para entrar a ese lugar tienes que hasta que tener permiso por el gobierno griego, que ellos te dan un permiso, ahí no entra todo el mundo. Son gente que están en soledad total pero son lugares hermosos, en naturaleza, ¿no? Pero es un nivel muy, muy grande, eso no lo logra todo el mundo. Y tampoco la gente los comprende. Son almas que al final te das cuenta que ya no reencarnan más. Cuando esas almas llegan a un nivel así, tampoco es que hay que irse a una montaña en un lugar, tú puedes vivir en tu casa y igual, estar en soledad y ser feliz. Pero son almas que eventualmente ya no van a reencarnar más, porque ya no son de este mundo. Ahora, si usted lo que quiere es, bueno, estar en su vida, que la persona quiere casarse, tener hijos, tiene que trabajar, ser una empresa, está muy bien también. Significa que todavía estás apegado a la materia, perteneces a esta realidad y a este mundo y vas a seguir reencarnando y vas a seguir pasando por todo esto porque eso es lo que tú quieres, lo que la alma desea. Y está bien, cada alma está en su camino. Pero hay almas que eventualmente nada los satisface, ya no conectan con nada de esto, ya es que son indiferentes a todo esto. Sencillamente, eventualmente esa alma puede decidir en otra encarnación no regresar más a la tierra. Y de hecho ese es el objetivo de la Cábala, no regresar más a la tierra.
no reencarnar más. Ese es el objetivo nuestro. No reencarnar ni regresar más a este mundo. Siempre habrá otras almas que seguirán viniendo, porque las almas siempre están en ese camino, pero llega un momento de evolución que hay almas que ya no tienen más nada que hacer aquí. Puede ser que después vengan como guías, asesorando a otros, a los que están encarnados, son protectores, son maestros, se manifiestan, son los famosos ángeles que se aparecen, y sencillamente, pero no reencarnan más. Y llega un nivel que pasan de ese plano y de ese plano y van a otros mundos y es muy amplio esto. Ya sencillamente, ya no son más seres humanos, esa es la palabra. Son como ángeles. Y ese es el nivel que, para los que estamos estudiando en la Cábala. En la Cábala estamos estudiando para lograr ese nivel. Llegar al nivel de lo que llamamos del ángel del trono. No regresar más a este mundo, evolucionar a un nivel de conciencia tan grande que es así. Em, y yo, por lo que he estudiado de otras espiritualidades, tienen la misma entendimiento. Los sufíes creen en lo mismo, los hindúes creen en lo mismo, los budistas creen en lo mismo, los espiritistas creen en lo mismo. Em, Todas las espiritualidades que yo he ido mirando y comparando creen en lo mismo que estoy diciendo yo de la Kabbalah. Mientras tanto, bueno, se mantienen las estructuras, se mantiene la religión, la gente sigue casándose, muriendo, con celo, con envidia, con no sé qué, enamorado, sufriendo, todas esas cosas. Pero las almas que están ya en un nivel de conciencia muy grande, van pasando de todo eso, pasan por, claro, es que es obligado pasar por la soledad, por la oscuridad, por el vacío, para poder abrazar ese camino, que al final eres tú y Dios, más nada. No hay más nada. No hay hijos, no hay mamá, no hay amor, no hay pareja, no hay nada. El único amor, la única conexión es tú y Dios. Ese es el único camino. Y ese es el camino de los místicos, como decía, una vez que han visto, por eso lo llaman, ver la luz. Cuando han visto la luz, ya está. Y de esas personas, la mayoría tú ni te enteras. Pasan por este mundo, no quieren ser conocidos, no quieren ser recordados, no quieren que nadie sepa nada de ellos. Es como si pasaron por este mundo como si fuese una brisa. Y así, ellos son felices así. Son felices así. Ese es el camino espiritual. Todos vamos a pasar por ahí. Todos vamos en esa dirección. Así que no hay que tener temor ninguno. Será en esta vida o en otra o en cientos de vidas, pero ese es el camino. Donde las almas trasciendan hasta este mismo mundo y no tengan que regresar más acá. Pero van a pasar por la soledad, van a pasar por muchas cosas. Y claro, el doloroso de todo esto, ¿no? Y las almas están sufriendo y bueno, no entienden, pero ahí van a encontrar su propia liberación y darse cuenta que al final es ella, es usted y la divinidad. Nada más. No es lo que diga nadie, es la voz que usted escucha en su interior. Y eso es un nivel, le digo, muy alto, porque la persona eventualmente se tiene que ir de la sociedad, se tiene que ir de todo. Y el que todavía se quede y se mantenga en la sociedad está muy bien, no está a ese nivel. Hay un nivel mucho más allá de todo eso. Y por eso les decía, las almas buscan donde puedan realizar también eso. Y por eso en muchas reencarnaciones cambian de religión. En una vida pueden venir y soy judío y es cabalista, está casado, tiene hijos. En otra vida dice, no, yo ya pasé de eso. Puede ser que reencarne y sea cristiano y sea un monje. O reencarne y sea un sadhu de eso de la India que vive en una montaña en el Himalaya. Las almas son libres. El camino espiritual es profundo y misterioso. Hasta aquí con el video de hoy. Gracias a todos por la atención. Bendiciones a todos.